¿Cómo están, señores estudiantes? Para culminar el capítulo 3 de nuestro estudio de pediatría, vamos a referirnos en esta clase sobre un tema de importancia, como es la pubertad y la adolescencia. Entonces vamos a mostrarles un tema que ustedes lo van a ver con mediana frecuencia. Tenemos lo que es la pubertad y la adolescencia. Ya. Muy bien. Parecieran términos que guardaran una sinonimia, sin embargo vamos a ver que se refieren a diferentes situaciones. En primer lugar vamos a lo que es el desarrollo del adolescente. Es el desarrollo físico y social que ocurre en esta etapa de la vida. En esta fase de desarrollo abarca lo que concierne este término que se denomina adolescencia y que incluye 3 etapas: adolescencia inicial, media y tardía, y cada una tiene características propias de desarrollos biológicos, cognitivos, sociales típicos de cada edad. Bueno, la preadolescencia, la adolescencia y el comienzo de la vida adulta, los jóvenes experimentan cambios drásticos, no solo físicamente, también en el funcionamiento, en la fisiología, en la parte psicológica y social, dentro de todo su cuerpo. Se producen cambios fisiológicos y ocurre un desarrollo neurológico constante, determinado sobre todo por la parte hormonal, en un contexto de unas estructuras sociales que favorecen la transición de la infancia a la etapa de los adultos. Y encontramos aquí, por ejemplo, estos son síntomas de pubertad en lo que es la niña y el niño. Aparece el acné en ambos, crecimiento del vello axilar en la niña, crecimiento de la mama, olor corporal, la aparición de la menstruación, crecimiento de vello púbico, cambio de la forma corporal, ¿no? Y en los niños, bueno, aparición del acné, crecimiento del vello facial, cambio de la voz, crece el vello axilar, cambia su olor corporal, hay crecimiento del vello púbico y crece el pene y los testículos. Esto es, bueno, normalmente pues en cada etapa, ¿no? De la adolescencia, lo normal, el crecimiento en la tardía y en la adelantada, que puede ocurrir tempranamente a los 9 años. Y aquí tenemos características propias de la adolescencia en cada edad. Tenemos de 10 a 13 años, que es la inicial, luego tenemos de 14 a 17, que es la adolescencia media, y de 18 hasta 21, que es la adolescencia final o tardía. Y tenemos los desarrollos que va a tener la persona, el ser humano, en cada etapa, marcando una connotación especial en cada etapa de la vida. Bueno, en cambio, el desarrollo físico, lo que es la pubertad, involucra transición biológica de la infancia, del niño a lo que es la edad adulta. Y estos cambios engloban la aparición de los caracteres sexuales secundarios, el desarrollo de crecimiento en altura, cambios de la composición corporal y desarrollo de la capacidad reproductiva. Puede ocurrir pues alteraciones hormonales a partir de los 7 o 8 años, donde ocurre una descarga hormonal y permite que haya mal olor en las axilas. Se denomina la producción suprarrenal de andrógenos, sobre todo de sulfato de deshidroepiandrosterona, que motiva que cojan mal olor en las axilas a esta edad temprana, y en muchas ocasiones, si es mal interpretado, llegan hasta usar desodorante. 6 años de edad, 7 años de edad, desarrolla el olor de las axilas y de un tenue vello genital que se llama adrenarquia, pero es muy tenue. Bueno, el desarrollo sexual lo tenemos enfocado en lo que se denomina la escala de Tanner. Entonces, es una escala de madurez sexual que comprende 5 estadios en lo que es desarrollo de la parte en la niña y en el varón, 5 estadios en lo que es el desarrollo de lo que es la parte torácica y 4 estadios en lo que es el desarrollo del órgano sexual externo femenino y del órgano del masculino. Entonces, hay una progresión del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios que se describe mediante los estadios de maduración sexual que se denominan estadios de Tanner. Van desde el estadio 0 o prepuberal hasta el 5 o de madurez sexual.
Entonces tenemos aquí, mire, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 de madurez sexual. Entonces, los estadios de Tanner vamos a permitir que ocurran cambios biológicos en los niños y en las niñas. Entonces, miren cómo se va apreciando el desarrollo en el Tanner 2, 3, 4 y 5 de lo que es el varón. Miren, el primero crecen los testículos en los varones. En las niñas empieza primero el desarrollo de la areola. Esto es el desarrollo de lo que es la glándula mamaria, el desarrollo completo del vello púbico en el niño y en la niña. ¿Qué ocurre? Vamos a ver primero el desarrollo en los varones. El primer signo visible de que inicia la pubertad en los varones y que es la característica que marca y que se anota en el estadio de maduración sexual número 2 o Tanner 2 es el aumento de los testículos, que comienza a partir de los 9 años y medio. Inmediatamente empieza la aparición del vello púbico, es decir, que la pubertad en los varones inicia con el desarrollo testicular. Hay luego crecimiento del pene y para esto ya el niño se encontrará en el estadio de madurez sexual o Tanner 3. El máximo crecimiento se produce cuando los volúmenes del testículo alcanzan alrededor de 9 a 10 centímetros, que ya esto sería a nivel del estadio de maduración sexual número 4. Bajo la influencia de la hormona luteinizante y de la testosterona, se activan los túbulos seminíferos y los tubos del epidídimo, las vesículas seminales y la próstata y empiezan a aumentar de tamaño. En el estadio de madurez sexual 3 aparece semen en la orina y también en esta fase se pueden producir emisiones nocturnas, o sea, las poluciones nocturnas. En el 40-65% de los niños se produce un cierto grado de crecimiento del tejido mamario durante el estadio de maduración sexual 2 y 3 de forma bilateral debido a un exceso relativo de la estimulación estrogénica que suele resolverse en el proceso de la maduración. Esto es, como ustedes ven, uno en el varón. Aquí hay un desarrollo a nivel del varón, ¿no? Escaso, que luego desaparece, ¿no? Completamente. Y bueno, esto es una secuencia de los acontecimientos puberales en los varones. Tenemos aquí cómo sigue apareciendo, la parte crece en genital, el vello púbico, crecen los genitales, el vello púbico, y tenemos ya el completo, el desarrollo de maduración sexual. En las niñas, el primer signo que nos indica que inició el desarrollo de maduración sexual y que es visible es la aparición de los botones mamarios, que se llama la telarquia, y ocurre entre los 8 a los 12 años de edad. En una importante minoría de las mujeres desarrollan vello púbico, que es la pubarca, antes de la telarca, pero lo primero que ocurre es la telarquia o telarca. Otros cambios menos obvios son el agrandamiento de los ovarios, que son órganos internos, del útero, los labios mayores y el clítoris, que ya son órganos externos, así como el engrosamiento del endometrio y de la mucosa vaginal. Antes de que ocurra la menarca, aparece un exudado vaginal claro, que es la llamada leucorrea fisiológica, y la menstruación puede aparecer de 2 a 2 años y medio después de que inicia la telarca, en una edad promedio de aproximadamente 12 y medio a un rango normal de 9 a 15 años. Entonces, primero aparece la menarca, luego aparece la pubarca, y de allí 2 años a 2 años y medio aparece la menarca, que es la primera menstruación, ¿no? Entonces, la menstruación suele comenzar 2 a 2 años y medio después de que ocurrió la pubarca. Primero la telarca, la pubarca, y 2 a 2 años y medio después de eso, más o menos se calcula que aparece la telarca o la telarquia, y en unos 6 meses empieza la pubarca. Y después de eso, en un lapso de 2 años y medio aproximadamente, 2 años a 2 y medio, empieza la menarca, las primeras menstruaciones. La cronología de la menarquia suele estar determinada, sobre todo en gran parte, por un determinante genético. También pueden contribuir otros índices como es la adiposidad, enfermedades crónicas, el estado nutricional y el entorno psicosocial. Los primeros ciclos que presenta la niña suelen ser anovulatorios y por lo tanto van a ser irregulares, pero suelen aparecer menstruaciones. Esto es parte de lo irregular. Cada 21 o 45 días el sangrado puede que dure 3 a 7 días o que simplemente se pierda una menstruación de 1 mes, 2 meses y vuelva a aparecer, o esto va a ocurrir sobre todo los primeros 12 meses, o que sea de manera muy irregular la menstruación los primeros 12 meses. Bueno, el crecimiento somático, la aceleración lineal del crecimiento comienza a principios de la adolescencia para ambos sexos y alcanzan de un 15 a 20% de la altura adulta ya en la época de la pubertad.
Las mujeres alcanzan, que se llama el estirón puberal, una máxima velocidad de crecimiento que ocurre de 8 a 9 centímetros por año en el estadio de maduración sexual 2 a 3, es decir, unos 6 meses antes de que ocurra la menarquia. En los varones la aceleración del crecimiento comienza en el estadio de maduración sexual más tardío, 3 o 4, y alcanzan una velocidad de crecimiento de 9 a 10 centímetros por año, un poco más avanzado en la pubertad, en el estadio de maduración sexual 3 o 4, y siguen su crecimiento lineal unos 2 años después de que las mujeres lo hayan ya interrumpido. Por eso los varones tienen un crecimiento después de que las niñas ya han tenido su menarquia. Las niñas tienen desde allí una madurez adelantada. Estas son unas líneas, curvas de velocidad de crecimiento lineal para niños, una línea continua para las niñas. La continua es de los niños y la discontinua de las niñas, ¿no? Más o menos cómo es que en año, cómo va creciendo. Miren ustedes, aquí empiezan 11 años en lo que es las niñas, y en los varones el estirón puberal se da más o menos a los 14 o 15 años, y en las niñas más o menos puede ocurrir 11, 12 años. El aspecto del adolescente es un aspecto desgarbado, porque en este brote de crecimiento empiezan a tener como un tanto de, o sea, ellos empiezan como a sentir diferentes y raros, y entonces empieza a haber un brote de crecimiento que comienza, por esto se sienten más raros, porque por ejemplo, van a dejar de gustarles cosas que les gustaban antes, por ejemplo, gustaban del queso, ya no les gusta el queso. Tienen que bañarse, no se quieren bañar. O sea, todo le van a llevar la contraria. Y sobre todo, en el brote de crecimiento comienza a nivel distal. Entonces, las partes distales son las extremidades. Entonces, va a aumentar el tamaño de las manos y de los pies, y luego los brazos y las piernas, y por último el tronco y el tórax. Entonces, cuando están en esta fase de que están las extremidades largas, se denomina la edad simiana, porque tienen su constitución es parecida a lo de los simios, con extremidades un poco largas. Los varones sufren un aumento de la masa corporal magra, el desarrollo de la musculatura, mientras que las mujeres desarrollan una mayor proporción de la grasa corporal en las caderas, en las piernas, ¿no? Y si hay una escoliosis previa, esta empeora por el rápido crecimiento, sobre todo del esqueleto axial. Esto es recta y aquí es una escoliosis muy marcada. El crecimiento óseo precede al aumento de la mineralización y de la densidad ósea, entonces puede incrementar el riesgo de fracturas en el adolescente en esta época, ¿no? Con mucha importancia, miren ustedes. Esto es lo que puede ocurrir en ellos. Ya. Y también debido al crecimiento que presentan ellos de una manera no tan adecuada en lo que son sus extremidades, la parte muscular, puede tener mucho riesgo de tener lesiones a nivel de lo que son los tendones o disruptura muscular de las fibras musculares, esguinces o lo que es pérdida de una parte muscular por ejercicios de actividades físicas fuertes o que no hayan estado acostumbradas a realizarlos de manera cotidiana. Hay cambios cardiovasculares que acontecen en la adolescencia media. Dentro de ellos encontramos el aumento del tamaño cardíaco, de la presión arterial, del volumen sanguíneo, del hematocrito, sobre todo a nivel de los varones. En combinación con el aumento de la capacidad vital de los pulmones, estos cambios conducen a una mayor capacidad aeróbica. Hay mucha estimulación androgénica y esto hace que se activen las glándulas sebáceas y sudoríparas. Por lo tanto, esto justifica la presencia de acné y sobre todo de ciertas, si el adolescente no se baña adecuadamente, como se activan todo lo que es la parte hormonal y todo lo que es las glándulas de secreción externa, puede haber un poco de mal olor si él no recibe una adecuada higiene en todo lo que es su cuerpo. Hay rápido crecimiento de la laringe y la faringe y los pulmones, y esto provoca cambio de la tonalidad de la voz en los varones, precedido generalmente de una inestabilidad vocal. O sea, por eso que dicen que el niño empieza a tener previamente una voz como empieza a alterarse, se le salen los gallos, y luego empieza a tener ya una voz más fuerte y ronca y le dicen que ha comido grillo, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir. Y también puede haber alteración de lo que es la capacidad, visual, pues puede en este momento aparecer un poco de
alteración de lo que es la capacidad ocular adecuada y en muchos casos pues se detectan situaciones que tendría que utilizar lentes. Vamos a presentar cambios dentales que consisten en el crecimiento de la mandíbula, pérdida de los últimos dientes permanentes y erupción de los caninos, los premolares y por último pueden aparecer los últimos molares que son los permanentes. Entonces, como ocurre todos estos cambios, puede haber alteraciones en estos pacientes y van a motivar necesidad de tratamientos ortodóncicos debido a que se exacerba todo esto en la parte mandibular debido al crecimiento del desarrollo y pubertad. También podemos encontrar que van a tener alteraciones fisiológicas en el patrón del sueño, muchos van a tener aumento en la necesidad del sueño, provocando que estos adolescentes duerman más, traten de estar durmiendo más o tengan dificultad para conciliar el sueño y por lo tanto a veces tengan dificultad para levantarse, sobre todo temprano para ir a la escuela, porque se acuestan muy tarde porque tienen dificultad para conciliar el sueño. Vamos a encontrar dentro de lo que es la adolescencia, el desarrollo neurológico, cognitivo y moral. Recuerden que primero pienso, luego actúo y por tanto siento. A medida que los niños atraviesan la adolescencia, van desarrollando y refinando su capacidad para usar procesos formales de un pensamiento operativo. El pensamiento abstracto es simbólico e hipotético y sustituye la necesidad de manipular objetos concretos. En la adolescencia media y final se desarrolla la capacidad de opciones múltiples y de valorar consecuencias de los actos a largo plazo. También mejora la capacidad de expresión verbal. Entonces aquí podemos encontrar diferencias. Por ejemplo, si yo hablo de la pubertad, más bien voy a referirme a los cambios que ocurren en el niño, pero cambios de tipo funcionales, de tipo fisiológicos y de tipo orgánico. En cambio, la adolescencia va más ligada a los cambios de tipo abstractos, psicológicos, psiquiátricos en el paciente, ¿no? Ocurre una neuromaduración que se prolonga hasta la tercera década de la vida, que va a estar caracterizada por una reducción de la sustancia gris, aumento de la sustancia blanca y aumento aparente de la eficacia y de la comunicación de la conectividad en distintas regiones a nivel del cerebro. La sustancia gris alcanza un volumen máximo en los lóbulos frontales en la preadolescencia y posteriormente disminuye. Esta disminución se debe a un recorte selectivo de las conexiones sinápticas que menos se utilizan. Y entre las regiones cerebrales que más tardan en madurar están los lóbulos frontales, que incluye la corteza prefrontal, que es la encargada de las funciones ejecutivas. Vamos a encontrar que hay una maduración más temprana de la amígdala y de otras estructuras límbicas implicadas en la experiencia del miedo y las emociones con respecto a los sistemas frontales de función ejecutiva que facilitan una regulación e interpretación de dichas experiencias emocionales. Explica por qué los adolescentes son más propensos a tomar decisiones imprudentes en situaciones con un alto contenido emocional en comparación con los adultos maduros. Igualmente, esto hace en ellos conductas arriesgadas que tengan deseo de gratificación inmediata. Recuerden ustedes que estamos hablando ya del adolescente. Ya hablamos hace un momento de lo que es la pubertad y cómo ocurre su cambio y desarrollo por medio de los estadios de maduración sexual o Tanner. Y también en el adolescente va a ocurrir búsqueda de sensaciones intensas y de experiencias nuevas por parte de los adolescentes que en parte, se deben a la falta de sincronía de la maduración cerebral que hemos hablado. También en la adolescencia se caracteriza porque va a haber un egocentrismo. A pesar de ser mayormente imaginaria, esta percepción de estar siempre en escena puede estresar al adolescente y provocar sensación de ser continuamente juzgado o evaluado. Esto hace que se mire constantemente en el espejo, que esté apreciándose, que esté mirándose su rostro, su cuerpo, etc. Al inicio de la adolescencia se manifiesta una mayor necesidad de intimidad en la infancia y que empieza a apreciar su privacidad y sus propios pensamientos. También va a mejorar en ellos la creatividad y las actividades intelectuales. Y al final de la adolescencia se potencia la orientación hacia el futuro y el aplazamiento de la gratificación. Vamos a encontrar que va a ocurrir un desarrollo moral que suele ir paralelo con el desarrollo cognitivo. Los preadolescentes, en su pensamiento concreto e individualista, van a obedecer normas para complacer las figuras de autoridad y así evitar el castigo. Entonces encontramos aquí esta pirámide. El adolescente va a estar como confundido, que cuando, como dónde, a qué hora, el bien y el mal, y él está en medio, no sabe hacia qué lado irse, ¿no?
Entonces, a medida que se introduce la adolescencia inicial, desarrollan un mayor sentido de lo que está bien o mal, pero puede que lo perciban de forma absoluta e incuestionable. Y en la adolescencia media y al final, se establece un sentido de la moralidad determinado por el deseo de ser considerada una buena persona, de comportarse de acuerdo al puesto que supuestamente está ocupando dentro de la sociedad. Y al final de la adolescencia va a desarrollarse una conciencia racional en un sistema independiente de valores, aunque es habitual que estos acaben siendo coherentes con los valores de los progenitores. El desarrollo psicosocial va a ir directamente relacionado más con la fase puberal y la maduración física que con la edad cronológica. Va a estar más sujeto a influencias ambientales y culturales. Algunos adolescentes pueden casarse, tener hijos, trabajar y alcanzar una independencia económica nada más al salir del colegio, ¿no? Otros siguen dependiendo de sus padres varios años mientras continúan estudiando, periodo denominado a veces adultez emergente. Entonces, el desarrollo psicosocial está formando en ellos y consolidando su identidad, provocando desvinculación de la protección y sustento de su familia y sobre todo relacionarlo con un grupo de compañeros, y esto hace que sea un ente individual. Va a ocurrir en ellos en algún momento la separación de los progenitores, ellos a veces, porque ya ellos necesitan más intimidad, menos tiempo con sus padres, ignorar consejos de sus padres, implicación de la toma de decisiones, o buscan modelos de conducta adulta alternativos, por ejemplo, del profesor, del entrenador, de los padres o de los amigos. Puede haber conflictos entre padres e hijos y suelen alcanzar el punto máximo durante la adolescencia media, porque hay incongruencias, no se ponen de acuerdo, bueno, empiezan a tener el problema por la edad casualmente, y ahí no se van a llegar a algún acuerdo entre los papás y estos adolescentes. Se ha planteado la teoría de que tal vez el adolescente necesite concebir a sus progenitores como impropios para aliviar el dolor sufrido al separarse de ellos. Pueden existir también discusiones y conflictos frecuentes con unos fuertes lazos emocionales y a su vez acercamiento. Al final de la adolescencia, los individuos pueden restablecer una relación de igual a igual con los padres, volviendo a pedir y a tener en cuenta sus consejos y orientaciones al adentrarse en la edad adulta. El aumento de la importancia del grupo de compañeros es muy importante dentro del grupo de los adolescentes porque va a amortiguar el trauma emocional que produce la separación de los padres. Los grupos de compañeras suelen estar más orientados a las relaciones, mientras que los varones se centran en una actividad concreta. Cobran importancia la cohesión del grupo y el sentido de pertenencia. Los compañeros tienen más peso en la adolescencia media. Hay una presión por parte de los compañeros, pero influyen sobre las decisiones que tome el adolescente, que pueden ser positivas, negativas o insignificantes. Sus capacidades cognitivas le van a permitir elegir de forma selectiva los distintos grupos de compañeros y avalar y adoptar valores y conductas individuales que reflejen lo que quiere ser. El interés por el sexo y la autoconciencia sexual se manifiestan en forma de conversaciones y cotilleos sobre sexo que a menudo se centran en la anatomía sexual. Van a ocurrir masturbaciones y otras formas de exploración sexual habitualmente. Con frecuencia puede haber también una relación con amigos del mismo sexo. Las relaciones románticas carecen de profundidad emocional en este momento. En la adolescencia media son más comunes la curiosidad, la experimentación y la actividad sexual. Es frecuente la atracción por personas del mismo sexo. Al final de la adolescencia, las relaciones implican cada vez más el amor, el compromiso, al tiempo que demuestran una mayor estabilidad. Su imagen corporal puede afectar al desarrollo psicosocial del adolescente y puede verse afectado por el mismo, ¿no? En la adolescencia inicial y media suele ser la edad en que aparece la distorsión o el mal concepto de la propia imagen y los trastornos de la conducta alimentaria porque se ven gordos o se ven flacos, etc. Al final de la pubertad se ralentizan los cambios físicos y en la fase media de la adolescencia los jóvenes empiezan a preocuparse por si resultan atractivos para los demás. La importancia en el aspecto físico puede prolongarse hasta la edad adulta. Y la adolescencia tardía se va a caracterizar por una inclinación de la balanza hacia la introspección, haciendo menos hincapié en las características externas. Los cambios, la cronología de los cambios puberales, pues la mujer, ya eso lo analizamos en cierta forma, ¿no? Las mujeres en un principio suelen percibir estos cambios en su aspecto físico de una forma más negativa.
Hay reducción de la autoestima, conductas más problemáticas y más conflictos con sus progenitores, sobre todo las que maduran precozmente. Son propensas a tomar decisiones erróneas al exponerse a situaciones de alto riesgo y al no haber desarrollado aún las capacidades cognitivas necesarias para manejar situaciones con eficacia. En los varones, pues los varones maduran precozmente y tienden a tener una mayor autoestima y más éxito social y académico, mientras que en las niñas. Los varones maduran más tardíamente. Las niñas siempre van a tener un desarrollo de madurez 1 a 2 años más adelantado que los varones. Los varones maduran más tardíamente y tienen un mayor riesgo de adoptar conductas internalizantes y de baja autoestima. Avanzan con éxito por estos ámbitos y el adulto se adentra al mundo con un fuerte sentido de identidad personal y del puesto que ocupa en la sociedad como adolescente. Van a ser capaces de labrarse una vocación y una independencia económica, así como de gestionar responsabilidades inherentes a su vida adulta. Bueno, estas son implicaciones de los profesionales sanitarios y de los progenitores. Debemos nosotros ayudar a los progenitores a afrontar esta etapa de adolescencia de sus hijos, teniendo que ellos tengan bien claro los retos de la adolescencia como hitos normales en el desarrollo que deben ser esperados y aceptados por el adolescente. Las mujeres que maduran precozmente y los varones que maduran tardíamente deben recibir apoyo, porque en un grupo puede ocurrir esto, que las tarden mucho más tiempo en madurar. Y se le puede dar un mayor riesgo de apoyo porque este grupo va a tener más problemas de tipo psicosociales. La exploración física hay que realizarla de manera privada en una habitación en la que no se encuentren los padres, siempre que el adolescente se debe, porque él va a sentir incomodidad ante la presencia de sus padres. Lo que también se ofrece al adolescente y al profesional sanitario la oportunidad de que comentar temas de confidencialidad del adolescente. Es muy frecuente que, por ejemplo, la madre le consulte porque quiere saber si su niña es o no virgen aún. Entonces ella lo niega delante de la madre y bueno, es mejor que usted le hable y que se quede un momento a solas con ella, pero siempre es importante que el examen físico genital esté presenciado por otra persona, no solamente se queden los dos allí. Allí con mayor intimidad va a tener mayor confianza y plenitud de contarle lo que realmente existe. Sin embargo, deje un acompañante, por ejemplo, otro personal de salud, una enfermera, otro colega médico, porque siempre es importante que haya testigos de lo que usted va a evidenciar, porque después va a decir, no, el doctor me hizo esto, me hizo lo de acá. Entonces, para que no se sujete a malas interpretaciones, deben de estar con la presencia de un testigo. Bueno, si ya no se puede más, que sea el padre, pero recuerden que ellos tienen que tener su propia intimidad. En lo que es la conexión con los padres y una estrecha supervisión o monitorización de las actividades del joven y del grupo de compañeros, pueden proteger frente a un inicio precoz de la actividad sexual y de la participación en otras conductas de riesgo y pueden fomentar un desarrollo positivo del joven. Además de ofrecer a los adolescentes una forma precisa y completa sobre la salud, hay que tener en cuenta la capacidad del adolescente para utilizar dicha información en distintas situaciones. A veces los adolescentes pueden tomar decisiones importantes en situaciones cuando hay una elevada carga emocional en las que no son capaces de gestionar sus emociones de forma eficaz ni de utilizar sus funciones cognitivas superiores para meditar sobre las consecuencias de dicha decisión que pudieran tomar. Por ejemplo, si una pareja se deja llevar en una situación sexual, ante una alta excitación emocional, tal vez tomen decisión de mantener relaciones sexuales sin protección. Se anticipa esta situación con anterioridad, en condiciones de una menor excitación emocional, y se planifica cómo afrontarán la situación en caso de que ocurra. Es posible que tomen una situación distinta. Usted puede asesorar en este sentido. Y el desarrollo de la identidad sexual, la identidad de género, la orientación sexual o el sexo biológico. En el sexo o la identidad sexual, el sexo es multifacético y tiene al menos 9 componentes, como ustedes aprecian aquí. La identidad sexual es una identificación autopercibida derivada de cualquiera o de todos los aspectos de la sexualidad y tiene al menos 4 componentes: el sexo que se asigna al nacer, la identidad de género, el rol sexual y la orientación sexual. Entonces, el rol que se asigna al nacer, un recién nacido es asignado a un sexo. Antes, normalmente mediante ecografía o en el momento de nacer, basándose en los genitales que se aprecien en él, ¿no? La identidad de género corresponde al sentimiento básico de una persona de que es varón o es mujer o otro género. El rol sexual social es el rol de género, se refiere
al rol propio de la sociedad, habitualmente masculino o femenino. Y la orientación sexual corresponde a las atracciones, a las conductas, a la fantasía y los apegos emocionales hacia los varones o hacia las mujeres. Y esto es lo que puedo compartir con ustedes en relación a lo que es pubertad y adolescencia. Recuerden ustedes que aunque parecen términos que marcan una similitud, la pubertad más bien nos habla de los cambios funcionales, orgánicos, y la adolescencia de los cambios emocionales, sociales, psicológicos, etc. Muchas gracias y que pasen bien.